Detenidos torturados hasta la muerte, sustracción de bebés nacidos en cautiverio, mujeres violadas delante de sus hijos, fusilamientos, robos y asesinatos, miles de personas que simplemente habían desaparecido. Todo había formado parte del plan clandestino de las Fuerzas Armadas. Enseguida me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma, húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada. Lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura. Y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron a tirar queroseno y nafta en los oídos, la nariz, la boca. Y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Me desataron, me pusieron boca abajo y empezaron a torturarme por atrás, en la espalda, en las piernas, en la cola, en los brazos, en la cabeza. Y también me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Cariaga, sino que iba a tener una letra y un número. Y me pusieron K04. Se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04. Me desnuda, me ata la camisa y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas. ¿Le hacía preguntas al tiempo que...? Sí, me preguntaba si yo era montonera, a lo que le respondía que no. Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpenme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura, que duró horas y horas, era que este prisionero dijera, me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. Me pusieron agujas en mis pezones y pasaban la picana. Yo estaba dando de mamar, tenía un bebé de 5 meses, así que sentía que me chorreaba la leche y me la chupaban. Me pusieron un caño en la vagina y en el ano, pasaban picana. Entonces la sensación es de que todos los órganos se te paran. Era un cuarto muy grande, con gente tirada casi desnuda, con un olor nauseabundo, olor a sangre, a orina, a transpiración. La gente ni se movía, ni siquiera el hecho de que estuviéramos nosotros allí lo llevaba a poder levantarse. La tortura había consistido en sumergirlo en forma de lo que ellos llamaban submarino, en agua caliente. Después de que la piel se le había caído, lo sumergieron en un inodoro. Me hicieron parar, me trajeron 2 baldes y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me hicieron limpiar todo mientras me insultaban. Yo estaba totalmente desnuda y tuve que hacer todo eso frente al oficial de guardia, frente a todos los guardias que se reían o miraban en algunos casos azorados lo que estaban viendo. Había una anciana
de unos 72 años a quien interrogaban del paradero de su sobrino y le aplicaban la corriente eléctrica 5 minutos y 5 minutos de descanso y 5 minutos de corriente todos los días. Tenía 72 años, según decían ahí, y cuando se ordenaba flexionar a todo el pabellón, también la señora anciana era obligada a flexionar. Y dejé de llorar, vinieron, me levantaron y le dijo el otro, lleváis a tal y ponele la picana. Y me agarraron del brazo y me llevaron, después que me habían dado unas cuantas trompadas. Nos daban a la mañana un vaso con mate cocido y un pedazo de pan. Al mediodía nos daban un sándwich con una grasa asada adentro y un vaso con agua. Gritos de chicas que le decía que toma esto para abortar, toma esto que tenés que abortar. Y las chicas decían, no, yo no voy a abortar, yo quiero tener mi bebé, quiero tener mi bebé. Y gritaban y lloraban, pobrecitas. Y a la noche venían, tarde de la noche venían otra vez a manosearnos. A las mujeres las hacían gritar como locas, a mí también, yo también. Decía, bueno, abuela, prepárate que ahora te toca a vos. El que te hacía cosas, te vejaba, hacía lo que quería, te decía, te amenazaba. Si vos llegas a decir que te tocamos, que te hicimos algo, a la noche te matamos. A los muchachos les pegaban también, ¿qué no les hacían? Les decían, ponele la picana en las pelotas. Y gritaban, pobrecitos. Me pidieron disculpas por la equivocación que tuvieron. Me pidieron disculpas por la equivocación que tuvieron. Me iban a soltar, me llevaron a sacarme las cadenas de los pies y tenía unos candados. Y le dijo, uno vino y le dice, ¿qué vas a hacer con esta vieja? Y le dijo, tiene que salir, dice, ahora se va. Y no puedo abrir el candado. Bueno, dice, dale un tiro en la cabeza y dejala, dice. Si no puedes abrir ese candado, dice, ¿qué vas a estar renegando con esa? Me descompuse cuando dijo, metele un tiro en la cabeza. Y no, me agarró uno de ellos y me dijo, no, quédate tranquila, no te va a pasar nada. Porque después que me dejaron, me sacaron la venda y me dijeron, acá quédate por lo menos media hora, no puedes darte vuelta, si te das vuelta ya, te metemos un tiro. Hablo con alguna persona y dice, uy, ojalá vuelvan los militares. Me duele, porque digo, todavía existe gente ignorante. Yo estuve preso durante 2 años y medio sin que se me haya informado jamás por ninguna autoridad, ni policial, ni judicial, ni militar, ni de gendarmería, la causa de mi detención. Ahí lo conocí al coronel Bulacio. Le dije, coronel, yo por desgracia o por suerte, no sé, pero yo he nacido sin miedo. Pero tengo una madre de 93 años que se está dejando morir por mi situación. Tengo mujer, tengo hijos. Ustedes tienen todo a la fuerza. Actualmente el derecho se llama fuerza, la ley se llama fuerza, la justicia se llama fuerza. En consecuencia, ¿por qué no me hacen un proceso? Me condenan, me fusilan, acúsenme de lo que a ustedes se les ocurra. Yo le garantizo a usted que me voy a declarar culpable desde la muerte del sargento Cabral para adelante. Me dijeron que habían dicho que yo era profesor del ER, y yo era profesor de una materia que se llamaba ERSA. Estaba tomando un café en la calle Canning y Santa Fe, y de pronto vienen al lugar en 2 coches varias personas que me agarran fuertemente de las manos y me esposan y me llevan a puntapiés diciendo que estaba drogada porque yo gritaba que me estaban secuestrando y gritaba mi nombre y mi apellido. Me llevan a un coche, ponen la sirena y tardo más o menos media hora hasta llegar a un lugar que después
supe que se llamaba El Banco, en la autopista Richeri y Camino de Cintura, creo que queda. Cuando llego a ese lugar, ya tengo un embarazo de 3 meses de gestación, entonces me amenazan constantemente con una sevillana, un tal Colores se llamaba. Me llevan a una sala donde me dicen que voy a conocer a una persona que seguramente me va a hacer hablar, porque querían saber dónde vivía y con quién vivía. Entonces, esta persona dice no conocerme, yo tampoco la conozco, por lo cual soy bastante golpeada y me ponen en una mesa, me atan y, bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no? Luego de pasar un rato que para mí fue bastante largo y, bueno, me levanto porque ya no soportaba más el dolor y les digo dónde vive mi marido con mi hijo que tenía 2 años de edad en ese momento. Vamos hasta la casa con un amplio operativo, la rodean, hacen salir a mi marido con el nene, al nene lo dejan abandonado en el medio de la calle, roban todo, absolutamente todo, al punto de que ese señor Colores que le nombré anteriormente me pregunta cómo se maneja la máquina de coser porque la mujer no sabía usarla porque se le enredaban los hilos. ¿Fue usted privado de su libertad? El 10 de agosto de 1979. ¿Hasta qué fecha? Hasta agosto del 84. Y quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. En realidad, a mí se me dijo el 2 de diciembre de 1983 que iba a estar controlado en mi casa. Ahora, personalmente, le hacía esta aclaración de que yo me vi privado de mi libertad hasta agosto del 84. ¿En qué lugar era? Era la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿En qué condiciones se encuentra usted? ¿Está atado, engrillado? El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Eso era permanente. Para sentarse había que llamar al guardia si lo permitía. Yo recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío y le pedí al guardia que me trajera agua, por favor, y el guardia dijo, así que vos querés agua, y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. O sea, era permanente un trato así denigratorio y violento, ¿no? El 11 de febrero me llevan al sótano, por abajo de la capucha me muestran un papel que yo no sabía qué era y me dicen si yo sabía hacer eso. Por supuesto que después de tanta inactividad y de tanto estar tirado en el piso incomunicado, con capucha, con grilletes, con las esposas golpeadas, dije que sí, que yo lo sabía hacer. ¿De qué se trataba? Se trataba de una foja, digamos, del pasaporte uruguayo. Había que falsificar el pasaporte uruguayo, falsificar su fondo de seguridad, su registro negro. Yo no sabía que en la ESMA se hacían ese tipo de cosas. En ese momento había oficiales que pedían juego de documentación completa. Esto representaba, no me quiero olvidar de ninguno, un documento nacional de identidad, la cédula de identidad, el pasaporte argentino, el pasaporte diplomático, la cédula verde del automotor, el pago de la patente del automotor, la credencial de marino falsa, la credencial de ejército falsa, la credencial del CIDE falsa, la credencial de policía falsa. Yo, aparte de encargarme de hacer toda la parte fotográfica, no solo de documentación, sino de la parte de archivo, ellos tenían un gran archivo de inteligencia,
incluso trabajaban en relación con los servicios de inteligencia brasileños y uruguayos. Había un equipo de microfilmación marca 3M. ¿Sabe qué es lo que se microfilmaba? Sí, se microfilmaban todos los casos de la gente detenida. O sea, cada detenido que llegaba a la ESMA se le abría una carpeta con el número de caso. Esa carpeta contenía todos los antecedentes, todas las descripciones, todos los, digamos, lo que, y aparte de lo anterior, los antecedentes, lo que el secuestrado había escrito. Y finalmente había una sentencia, había una hoja donde se abría el caso, decía a dónde había sido secuestrado, a qué organización o a qué grupo político pertenecía, quiénes habían participado del operativo de secuestro, en qué época, y finalmente la sentencia. La sentencia se sintetizaba en una T o en una L. La T representaba el traslado y la L la libertad. Yo tuve acceso a esos microfilms en octubre o noviembre del año 79 y pude ver la dimensión de la matanza que había dentro de la ESMA, porque había aproximadamente 5.000 casos y las L que representaban la libertad eran realmente muy pocas. Fue el rostro más visible de la muerte. Combinó una aparente mesura con el dominio del más feroz aparato de persecución, tortura y desaparición de personas. Muerto ni vivo, está desaparecido. Murió Videla. Algunos lo van a extrañar. Cecilia, sabemos que ustedes están pidiendo justicia y la pregunta es, ¿vos considerás que la justicia en nuestro país es imparcial o que está influenciada por los medios? ¿Juzga correctamente a aquellos que han peleado en contra del terrorismo subversivo en nuestro país? Hablamos de militares, de policías. No, la justicia obviamente que no considera que ellos pelearon para defender a nuestro país. Es muy cierto lo que decís, Cecilia. Nos llegan mensajes de la producción también. Por ejemplo, acá tenemos uno de Jorge San Miguel, que nos dice que la influencia de las madres de Plaza de Mayo es muy peligrosa y que no deberían reclamar nada porque muchos de sus hijos están vivos e inclusive andan paseando por Europa. ¿Vos qué pensás de esto? Sí, es verdad. La dictadura fue grotesca, sí, pero fue algo más que una banda de locos. La última dictadura militar duró 2.818 días, tanto tiempo que pasaron 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos, 3 papas y la primera trilogía de Star Wars. Se sucedieron 4 presidentes, se cerraron 20.000 fábricas y se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada entre el 76 y el 83 fue de un 517.000%. Tuvimos un mundial que costó unos $500 millones. Durante el mes que duró la competencia, desaparecieron 69 personas. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Entre el Monumental y el centro de torturas de la ESMA había apenas 1.000 metros. Un día después de salir campeones del mundo, se quemaron 1,5 millones de libros en un baldío de Sarandí. Eso sí que era festejar. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. La mayoría tenían menos de 20 años. Murieron 649 soldados. Después de esa guerra, se suicidaron unos 350 excombatientes. La dictadura militar disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Sin embargo, en 1978 había 310 intendentes radicales y 169 justicialistas. Se secuestró, torturó y desapareció a unas 30.000 personas, aunque algunas fuentes difieran ligeramente en la cifra. Menos de 244. Murió Videla. No fue un ideólogo, fue el más eficaz de los empleados. Nunca más. Pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado exhibir
a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. En apretada síntesis, el cuadro de violencia imperante en el país cuando 3 de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarlo, señores jueces, me bastan 3 palabras: feroz, clandestina y cobarde. Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. Silencio.